¿Alguna vez te preguntaste por qué la gente ve películas de amor? Bueno, nuestro prota también lo hacía. Justo estaba viendo una película donde el actor viajaba al pasado para conquistar a la chica que le gustaba, volver con todo ese conocimiento y tener todo resuelto de antemano. Eso lo hizo pensar porque últimamente esos pensamientos le estaban rondando la cabeza. Si miraba hacia su pasado, el punto donde sus años de preparatoria empezaron a hundirse fue cuando uno de sus amigos dejó de cubrirle las espaldas y hasta su presencia comenzó a molestarle. Por más que intentó volverse una persona extrovertida, fracasó y su vida simplemente se tornó gris. Aprendió de sus tropiezos y en la universidad pasó desapercibido y consiguió un trabajo normal, una graduación normal y una vida totalmente normal. Pero los remordimientos de la adolescencia no lo dejaban en paz. Quiso tener una juventud llena de color y no lo logró. Cuando se confesó con la chica que le gustaba, ella no le correspondió. Por eso el único que nuestro protagonista le pedía a Dios era una segunda oportunidad para rehacer su adolescencia. Cuando volvió a abrir los ojos no podía creerlo. Su aspecto se veía mucho más joven y para colmo cuando su hermana entró a verlo, le dejó desconcertado al llegar con el uniforme de la secundaria. Algo extraño considerando de que ella ya estaba en la universidad en la actualidad. Así que entre la duda y la curiosidad, le preguntó a Namika en qué año estaban. Ella le respondió que estaban en el 2014. Le pareció raro, pero aunque se cuestionó si realmente había viajado al pasado como los animes y mangas, decidió dormir convenciéndose de que algo así no podría pasarle jamás. Un poco después su madre pasó a felicitarlo por su graduación. Aunque lo notó algo pálido y quiso asegurarse de que él estuviera bien, él prefirió descansar hasta la cena. Fue en ese momento cuando Natsuki aceptó la realidad. No estaba soñando, el viaje al pasado era verdad. Sin buscarle más explicaciones al asunto, decidió enfocarse en una sola cosa: rehacer su vida, volver a pintar la adolescencia de todos los colores que le faltaron. Tenía 3 meses antes de entrar a la prepa y muchísimas ideas en mente. Aunque antes solía rendirse con el ejercicio, ahora todo era distinto. Podía superarlo todo y seguir adelante. Y esos 3 meses pasaron sorprendentemente rápido. Su hermana al verlo no podía creer el cambio tan grande, pero le dio su aprobación. Esa mañana, justo cuando Natsuki sabía que su tiempo en la secundaria había terminado, se topó con Miori Motomiya, su amiga de la infancia desde el kinder. Ella también lo notó muy diferente y asumió que era para impresionar en su primer día de prepa, porque sí, ya empezaba la prepa, cosa que le pareció bastante positiva, porque antes lo veía algo sin chiste y con unos kilitos de más, pero ahora su potencial estaba saliendo a la luz y solo necesitaba intentarlo. Aunque para Natsuki ya también había cambiado, Miori reconoció que en la secundaria nunca compartieron el mismo círculo de amigos, y que la Miori genial que tanto le agradaba ya no estaba. Cuando Natsuki la llamó mocosa, ella aclaró que solo era un poco marimacha, y con eso se despidieron, aunque ambos descubrieron que irían a la misma preparatoria. Al día siguiente, todas las chicas miraban a Natsuki, algo que lo incomodó pensando que seguía siendo igual de invisible que antes. Pero en ese momento vio a Hikari Hoshimiya, su primer amor. Sus miradas se cruzaron y ahí, sin que él lo planeara, Natsuki entendió que su objetivo de tener una adolescencia colorida ya tenía un nombre: conquistar a Hikari. Al llegar al salón notó que era el mismo grupo que en su vida anterior. De pronto escuchó 3 voces conocidas: Tatsuya, Sakura y Shiratori, haciendo su clásico escándalo. Se disculparon con Natsuki por el alboroto y aunque a él no le molestó para nada, ver lo unidos que eran, le trajo aquel recuerdo de cuando Tatsuya le dijo que su presencia le incomodaba. Sin embargo, ahora el mismo chico lo estaba felicitando por el físico que tenía, sorprendiéndose aún más al saber que no era por ningún club. Sakura, por su parte, quedó más impresionada al enterarse de que él tenía un lavadero escondido. Al entrar al salón, Sakura no tardó en elogiar a Hikari por lo guapa que era, y Nanase, su mejor amiga, confirmó que había sido la número 1 de su secundaria. Natsuki sabía que personas extrovertidas como Sakura eran invaluables en momentos así, porque le abrían las puertas perfectas para poder hablar por primera vez con Hikari. Durante las presentaciones, él mencionó que venía de una escuela bastante lejos. Aunque por dentro temía que lo vieran como un chico inseguro, fue entonces cuando Nanase se presentó junto con Hikari, mejores amigas, amantes de los libros y las películas. Hikari, un poco tímida, dijo que no era para tanto. Natsuki respondió que exageraba al decir eso, y la hizo sonrojarse. Nanase notó ese rubor al instante. El plan de la adolescencia colorida ya estaba en marcha. En el pasado había intentado parecer extrovertida y solo consiguió hacerlo ridículo. Ahora era diferente. Ese día lo invitaron a ver los clubs y él aceptó encantado. Visitaron el club de literatura, luego el de fútbol, donde todos reconocieron a Shiratori como una promesa desde la secundaria. Y al pasar por el club de baloncesto, Sakura tuvo un pequeño encontronazo con Hikari por su personalidad y que crecerían
Algún día. Paso arrastraron a Tatsuya para que empezara a entrenar con el equipo. En eso, Miori se cruzó con Natsuki y comprobó que ya tenía bastantes amigos. Shiratori le despertó la curiosidad sobre de dónde se conocían estos dos, tanto que hasta la misma Miori le hizo un cumplido diciéndole que estaba bastante atractivo, pero en voz baja le susurró a Natsuki que le iba muy bien para ser el primer día, que no le iba a dejar en paz porque le había gustado a Shiratori. A cambio ella le ayudaría con lo que necesitaría en el futuro. La primera semana se fue volando. Un día en que Sakura estaba aburrida sin actividades en el club, Hikari le propuso salir sola a las dos. Shiratori sugirió que mejor era salir todos juntos, al día siguiente, y nadie dudó pues ninguno tenía plan. Cuando acabaron las clases, Natsuki aprovechó y acompañó a Hikari a casa. Iban platicando con naturalidad. Natsuki ya sabía que Nanase no acompañaba a Hikari los viernes por temas del club, algo que había notado durante la semana. Para alguien extrovertido como Hikari, caminar a casa sola era lo más normal del mundo, pero para él, un introvertido, ese tipo de situaciones sin planificar eran todo un desafío. En el camino, cayeron en cuenta de que no habían organizado nada para la salida. Al querer hablarlo por el chat de grupo, se dieron cuenta de que no tenía ningún chat de grupo, así que los dos decidieron crear uno en ese momento. Natsuki bromeó con ponerle club de fans de Hoshimiya, lo que le dio bastante risa a Hikari, quien contraatacó con ponerle club de fans de Natsuki. Él le respondió que dudaba tener algunos fans, o muchos fans, y fue entonces cuando ella decidió ponerle familia Natsuki. Con eso, el grupo quedó creado. Para la foto de portada, Hikari tomó una foto de Natsuki y la puso como imagen en el grupo. Él se la devolvió haciéndole una foto a ella, y la chica propuso que era mejor tomarse una foto juntos y usar esa, algo que hicieron sin pensarlo mucho. Después Nanase les pidió por el chat que dejaran de coquetear, cosa que Hikari negó con todo. Así, sin grandes planes ni discursos, Natsuki comenzaba a reescribir su historia, cambiando el gris por algo lleno de color. En un nuevo día, Natsuki recibió una llamada de Miori y la chica quería sacarle más información sobre Reita y por eso le propuso que salieran un rato. Una vez afuera, ella no tardó en verlo con su cara de "en serio" al notar que seguía usando la misma ropa deportiva del día anterior. Él se excusó diciendo que no tenía nada decente y que era lo mejor que le quedaba. Aún así, le propuso un trato. Él le contaría más sobre Reita, pero a cambio necesitaba que ella hiciera algo por él. Miori, que ya casi podría adivinar la respuesta, considerando que se acercaba a la salida con el grupo, supuso que quería ayuda con su guardarropa. Natsuki asintió sin dudarlo, porque era un desastre en todo lo que se refiere a la moda. Una vez que salieron de la tienda, Miori le dejó en claro el trato. Ella podría ser su casi cómplice en esto. Quería saber más sobre Reita para acercarse a él, y como Natsuki ya formaba parte del grupo, era la persona ideal para conseguir toda esa información. A cambio, ella le ayudaría a volverse más sociable en la prepa, tanto así que para conseguirle novia, o conseguiría novia, como quieran ver. Con eso, llegó el esperado día de la salida, y todos se veían increíbles. Las chicas especialmente, aunque yo me quedaba con Sakura, pero eso es otro tema. La aventura comenzó y Hikari no tardó en preguntarle a Natsuki dónde habían comprado su ropa. Él respondió que en una tienda cercana, aunque en el fondo creía que le quedaba mal. La chica en realidad estaba intentando hacerle un cumplido, lo que alivió bastante al prota al confirmar que se veía bastante bien. Cuando él intentó devolverle el detalle, lo describió como genial, en lugar de decirle linda. Un error clásico de alguien introvertido. Lejos de molestarle, Hikari soltó una leve risa, porque ella le encantaba vestir de manera andrógina y le alegraba que él lo pensara así, lo que hizo que Natsuki se quedara pensando en lo linda que se veía. Con eso se dirigieron a la zona de juegos. Para arrancar con el tiempo libre, eligieron la mesa de ping pong, donde Hikari presumió ser muy buena, lo que bastó a Tatsuya para retarla a ver quién ganaría. Sakura la defendió al instante, viendo a Tatsu como el jefe final del juego. Natsuki aprovechó el momento para invitar a Hikari a jugar juntos. Mientras Sakura y Tatsuya disputaban su partida, Reita propuso hacer las cosas más interesantes, con un mini torneo, propuesta que todos aceptaron. Al arrancar el juego, Natsuki notó algo peculiar en Hikari. A pesar de que ella decía que no era su mejor día, la realidad era que tampoco era su mejor habilidad. Yuino, con total sinceridad, le comentó que su amiga no tenía mucha coordinación, y se notaba. Hikari reconoció que aunque no se le daba bien del todo, este tipo de actividades le encantaban, y Natsuki por su parte se dio cuenta de que llevaba todo el día pensando en lo bonita que se veía. En las partidas primero ganó Reita, luego Natsuki, después Tatsuya en otra mesa, aunque más adelante Reita le ganó a Natsuki. En la gran final Tatsuya y Reita, el guapo Reita se llevó el torneo, aunque por muy poco. Sakura seguía insistiendo en que ella era igual de buena que los dos, pero Tatsuya ya quería moverse a otra zona, y propuso la cancha de béisbol.
trabajo, sin querer desperdiciar ni un minuto de la estadía. Aunque todos querían descansar un poco, Reita sugirió dejarlo ir porque a pesar de ser amigos saben que no siempre tienen que estar encima del otro. Todos estuvieron de acuerdo, pues ya se conocían bastante bien y no hacía falta andar con tantas consideraciones. Sin embargo, Natsuki sintió algo por dentro al notarlo, porque nunca había tenido relaciones así de su familia, o bueno, más bien aún no las había conseguido. Poco después brindaron todos juntos para celebrar el inicio de la prepa, como prueba de que ahí, entre ellos, había una amistad verdadera. Entre las chicas la convivencia fluía de maravilla. Reita no podía creer que alguien con el físico de Natsuki todavía no se hubiera unido a ningún club. Tatsuya tampoco, especialmente después de notar su excelente juego de pies. La razón de Natsuki era sencilla, quería buscar trabajo. Aunque todos sabían que probablemente sería algo sencillo, fue entonces cuando Junio le preguntó si quería unirse al suyo. Ella trabajaba en la cafetería cerca de ahí, que se había vuelto bastante popular por sus postres. No se lo había dicho a nadie, pero el trato era bueno y pagaban bien, algo que despertó el interés en Natsuki. De Hakiri se quedó un poco extrañada de que Junio nunca le hubiera contado lo de su trabajo y ahora se lo dijera a él. Aunque no malinterpreten, fue completamente por casualidad, y Natsuki lo entendió perfectamente. En un momento a solas, Reita se acercó a Natsuki para preguntarle directamente si Tatsuya no le caía bien. Lo suponía por su cara. Había notado que aunque todos convivían sin problema, Natsuki nunca había pasado tiempo a solas con Tatsu. Reita era muy observador y se fijaba en los detalles, aunque no había dicho nada hasta ese día porque no estaba del todo seguro. Algo no cuadraba y lo veía como si él tuviera cierto temor. Natsuki le dio la mitad de la razón y no era un problema de Tatsuya, sino algo propio, más relacionado con recuerdos del pasado. Le aclaró que Tatsu no había hecho nada malo y que esperaba superarlo con el tiempo. Reita lo entendió sin rodeos. Prometió no decir nada porque era un asunto entre los dos, y de paso sabía que Tatsuya ni lo notaría, dado lo despistado que era. Se lo había preguntado por curiosidad y porque en parte le preocupaba, pero sin querer indagar más, Natsuki al verlo así entendió perfectamente por qué era tan popular. Su personalidad lo hacía aún más destacable. Después todos fueron a jugar a la cancha de básquet. Reita entendía bien la diferencia entre jugar y entrenar en serio. Natsuki llegó con cierta melancolía al recordar su pasado, pero en cuanto sostuvo el balón, reconoció que el básquet le gustaba muchísimo. Aunque aquella época lo trataban mal, siguió jugando durante toda la preparatoria. Incluso practicaba tiros en la universidad cuando no tenía nada que hacer. Llevaba un par de días sin tocar el balón desde que regresó al pasado y esperaba que su nivel hubiera bajado, pero sorprendentemente encestó al primer intento, lo que confirmó que todo este entrenamiento seguía ahí. De hecho, se sentía más ágil, incluso con más fuerza. Todos notaron que se desenvolvía bastante bien, aunque él se presentara como alguien mediocre por nunca haber estado en ningún equipo. Sakura no dejaba de insistirle que se uniera al club de básquet. Cuando le preguntaron a Tatsuya, este se quedó sin palabras ante lo que había visto. Aunque confirmó que lo veía increíble, Natsuki sin embargo seguía priorizando buscar un trabajo. Fue entonces cuando Tatsuya le propuso un 1 contra 1 para ver de lo que era capaz. Natsuki sintió que era el momento de aceptar, en parte para empezar a superar ese trauma que cargaba. Iba a darlo todo. Todo el apoyo del grupo fue hacia él, algo que incluso Tatsuya notó, aunque Natsuki en el fondo quería impresionar a Hakiri más que nada. Fue ahí cuando recordó algo de su vida anterior. Tatsuya siempre le decía que el juego de pies era lo más importante en el básquet. Natsuki había entrenado cada día, y ese momento era el mejor para demostrarlo. Además, conocía de memoria los movimientos que usaría Tatsuya, pues lo había visto practicar durante 3 años. En aquel entonces no tenía ninguna oportunidad contra el Tatsuya del tercer año, pero contra alguien que aún no había desarrollado su talento al máximo, era otra historia. Tatsuya no se quedó atrás, seguía siendo la estrella del grupo y Natsuki no podía bajar la guardia, pero necesitaba sí o sí ganar, tanto para impresionar a Hakiri como para honrar algo que nunca había olvidado, que Tatsuya y el capitán del equipo lo habían defendido en su vida anterior, cuando los demás lo ignoraban. A pesar de haber tenido una adolescencia gris, no se había oscurecido del todo gracias a él. Era algo que él nunca olvidaría. Y entonces Natsuki entendió de verdad por qué tenía tanto temor a Tatsuya, porque brillaba demasiado. Era tan deslumbrante que no podía mirarlo de frente. No se consideraba su igual y le aterraba la idea de que le pudiera llegar a despreciar. Pero a pesar de todo eso, quería ser genuinamente su amigo. Y con eso, ganó el partido. Todos quedaron impresionados, viéndolo como alguien verdaderamente extraordinario. Incluso Tatsuya parecía más contento que nadie al ver la versión de Natsuki que tenía enfrente. Ese era el momento. No
Otro día en la cafetería y ahí estaba Natsuki preparando un delicioso napolitán. Vaya que se le daba bastante bien, tanto que una de las chicas que trabajaba ahí no podía creer que fuera su segundo trabajo, porque lo veía creer a una velocidad impresionante. Yuino, en cambio, todavía batallaba con la recepción a pesar de llevar un mes trabajando ahí. Lo que ella no sabía era que Natsuki en su vida anterior había trabajado en una cafetería durante la universidad y además cocinado en casa. Ese día los fueron a visitar sus amigos, aunque Hikari no pudo acompañarlo. Aún así, Yuino los atendió como se merecían. Aunque sí le hubiera gustado que avisaran, Natsuki estuvo de acuerdo en eso, considerando que se habían visto todo el día en la escuela. Sakura, molesta, le preguntó si acaso no era feliz al verlos o si no le alegraba que fueran sus amigos. Como Natsuki asintió a todos, Sakura concluyó que sí era feliz, porque entre ellos dos serían muy buenos amiguis. Yuino aprovechó para tomarle una foto y Sakura propuso que se tomaran una todos juntos, lo que hicieron sin pensarlo, y Hikari desde casa se moría de celos al verla. Aunque no pudo ir con ellos por su toque de queda, Yuino subió la foto a Insta y Natsuki quedó impresionado de lo diferente que era su personalidad en redes sociales, mucho menos seria que en persona. Como habían ido a comer, cada quien pidió algo distinto, y eso para Natsuki fue todo un reto que pensó aprovechar al máximo. El resultado fue más que memorable. Todo estaba riquísimo e incluso Reita notó que le había dado su toque personal, porque el sabor era distinto al de siempre. Sakura le pidió a Tatsuya que le diera de su plato. Aunque él prefirió que lo probara por su cuenta, Tatsuya, que ya empezaba a verlo diferente, no podía creer que llevara tan poco tiempo trabajando. Con eso llegaron los parciales, y Sakura estaba preocupada porque si no aprobaba la vetarían de los clubes. Tatsuya propuso salir a divertirse de nuevo, cuyo plan maestro era repasar el mismo día el examen. Sí, así de brillante. Por eso Reita intervino y organizó una sesión de estudio. Más tarde se reunieron todos y Sakura no entendía absolutamente nada. Natsuki notó que Hikari también tenía problema, así que le ayudó a ver su ejercicio desde otro ángulo, y con eso logró resolverlo. Ella le agradeció con una sonrisa y él se quedó completamente embobado. Sakura, por su parte, le empezó a ver como alguien muy inteligente. Aunque él no se consideraba así, le dijo que le ayudaría con lo que no entendiera. Y comenzó a explicarle el tema y Natsuki notó de inmediato lo perdida que estaba, así que empezó a explicarle con calma. El problema fue que el acercamiento entre los dos hizo que ambos se sonrojaran al mismo tiempo y se disculparan torpemente, como en esas novelas de amor. Tatsuya lo vio desde lejos, pero no le prestó mayor atención. Siguieron con su sesión de estudio y Tatsuya le rogó a todos que se vieran ese fin de semana para continuar, prometiendo invitar un jugo. Sakura hizo lo mismo y pidió que le ayudaran. Reita aceptó sin dudarlo. Natsuki en cambio dijo que se quedarían con ese jugo, aunque para Sakura eso lo hizo ver muy amable. En el fondo, Natsuki pensó en ese recuerdo de querer estudiar con amigos que nunca tuvo en el pasado, y entendió que para eso eran precisamente los amigos. Sakura notó lo despistado que era, pero le susurró que ese tipo de cosas lo hacían ver genial. En eso Tatsuya le preguntó a Natsuki si acaso le gustaba Sakura. Él lo negó, pero Tatsuya insistió en saber quién de las chicas le gustaba. Natsuki se sinceró señalando a Hakiri, algo que Tatsuya ya se esperaba. Cuando Natsuki le devolvió la pregunta, el pelirrojo se limitó a decir que ninguno del grupo le interesaba, dejando a Natsuki completamente sin palabras. En fin, ese fin de semana Natsuki llegó un poco tarde y se encontró con que Miori también estaba ahí. Ella se excusó diciendo que fue casualidad, que había ido a estudiar con su amiga Seika. Aún así, Sakura ya le había guardado un lugar a su lado. Con eso, Natsuki le entregó su cuaderno con todos los temas importantes para el examen, bien explicados y con los puntos clave bien marcados. A Sakura le pareció algo increíble. Lo que ella no sabía era que Natsuki había dado clases en su vida anterior, y eso no le había costado ningún esfuerzo. Eso motivó a Sakura a no reprobar. Miori aprovechó el momento para acercarse a Reita y pedirle ayuda con el estudio. Natsuki notó que estaba ahí por él, pero de la peor manera posible. Mientras Sakura se fue al baño, Miori le susurró que la chica no paraba de hablar de él, ya que estaban en el mismo club y lo veía casi como una chica enamorada, y como era su cómplice, podía ayudarlo a que acabaran juntos. Eso hizo que Natsuki se sonrojara ante todo lo que implicaba. Cuando Sakura volvió y quiso saber de qué estaban hablando, Natsuki fue honesto, de ella de curiosidad sobre sus prácticas en el club. Con eso, Sakura no dijo más. Ya a solas, Miori le comentó a Natsuki que su inicio en la prepa había ido bastante bien. Él le contó todo el plan: convertir el gris en colores, hacer de su adolescencia algo que valiera la pena. A Miori le pareció divertido, aunque quería hablar de otra cosa, porque se había percatado que de pronto toparía con un problema bastante grande, pero no le diría más, para que lo descubriera por su cuenta. Esa noche, mientras Natsuki pensaba en eso, le llegó un mensaje de Hikari pidiéndole que la llamara. Él lo hizo de inmediato. Ella se mostraba un poco preocupada y quería saber qué pensaba de Tatsuya últimamente, pues lo notaba decaído. Creyó que él, al ser el chico que podría tener más idea, Natsuki reconoció que no lo había notado, pero que le prestaría más atención. El día del examen
examen pasó y no pudieron hablarse en toda la escuela. Al salir, el grupo se fue a un karaoke. Yuino sorprendió a todos porque sonaba como una idol. Para Natsuki era la primera vez que iba con amigos, pues en su vida anterior se había aficionado al karaoke en la universidad, aunque siempre fue solo. Sus notas habían mejorado bastante en eso. Habían pasado 7 años desde entonces, pero sintió que estaría bien. Sakura le pidió que cantaran juntos al notar que tenían los mismos gustos musicales. Al inicio iban a la par, con Hakiri y Yuino animándolos desde su lugar, pero llegó un punto en que Natsuki sintió que cantaba para sí mismo, recordando que haría todo lo posible para saltar los muros que alguna vez le pusieron, que aunque se sentía como alguien que no pertenecía a ningún lado, cargaría con ese peso sabiendo que no era el único que lo sentía. Todos quedaron impresionados. Cantaba sorprendentemente bien. Mientras tanto, Sakura estaba cada vez más coqueta con Natsuki, y llegó un punto en que Tatsuya se disculpó y se fue. Natsuki salió detrás de él, lo encaró y le preguntó si estaba molesto por algo. Tatsuya solo quería estar solo, pero ante la insistencia de Natsuki, terminó gritándole. Se sentía patético, y cuando se sentía así necesitaba espacio. No era culpa de Natsuki, pero lo veía como alguien perfecto, algo que nunca entendería, aunque sí lo veía como alguien sincero, y con eso se fue. Reita también se disculpó con Natsuki porque ya se imaginaba que algo así pasaría. Natsuki estaba celoso. Todo empezó en el juego de básquet, donde Tatsuya había basado toda su personalidad y terminó siendo superado. Luego vino la cocina, la forma en que ayudó en los estudios y para colmo cantaba muy bien. Lo había hecho todo tan bien que Sakura terminó demasiado atraída por él. Y es que Tatsuya le gustaba a Sakura. Reita ya lo sabía, y supone que tanto como Hakiri como Yuino también lo intuían. Tatsuya se hace el duro, especialmente frente a Natsuki, aunque él mismo no lo entiende porque admira profundamente a Tatsuya. Quería convertirse en alguien tan alegre y tan divertido como él, incluso ser su amigo de verdad. Por eso no entendía por qué los celos. Reita lo escuchó y le dejó en claro que no lo culpaba en lo absoluto, que la responsabilidad era de Tatsuya, pero el prota sentía que había cometido un error grave. Reconoció que todavía no sabía leer bien los sentimientos de los demás, que esa lección la había aprendido de la peor manera posible. Natsuki siempre había soñado con transformar esa adolescencia gris en algo lleno de color. El día que se lo pidió a Dios, la oportunidad llegó y todo iba a la perfección, hasta que se topó con la gran muralla de Tatsuya y los celos que sentía hacia él. Desde aquel momento, Tatsuya empezó a alejarse del grupo. Como efecto dominó, los demás también comenzaron a dispersarse poco a poco. Los días se volvieron aburridos. Lo que antes era colorido empezó a teñirse del mismo gris que había querido dejar atrás, y eso lo dejó bastante triste. Cuando salieron los resultados de los exámenes, Natsuki quedó en primer lugar. Gracias a su guía de estudios, Sakura alcanzó el puesto 110, lo suficiente para no tener problemas con su club. Eso llamó la atención de varias chicas y de repente Natsuki se volvió en el chico popular por su inteligencia. Aunque Sakura lo invitó a salir con todos ese sábado, él no podía quitarse de la cabeza que a Tatsuya le gustaba a Sakura. Así que mintió y dijo que ese fin de semana quería estar solo. De camino a casa solo podía pensar que si rehacer su adolescencia iba a costarle esto, mejor no haber pedido nada. Fue entonces cuando apareció Miori al verlo decaído y empapándose bajo la lluvia, intentó escucharlo. Natsuki la rechazó, pero ella siguió insistiendo hasta cubrirle las cosas para que no se mojaran. Queriendo saber el motivo de su tristeza, él la vio como alguien a quien no le importaría, pero Miori sabe que sí le importa porque es quien le ayudará a cumplir su sueño de su adolescencia colorida. Para Natsuki, sin embargo, eso ya no parecía necesario. Al salir del baño notó que Miori seguía en su cuarto. Lo encontró igual que cuando eran niños en el kinder, pues no era la primera vez que entraba. Lo único diferente eran los libros y entre ellos varios mangas que según ella lo hacían ver como un otaku pervertido. Natsuki se los quitó avergonzado y Miori no desperdició el momento y empezó a tomar fotos de todo, porque le gustaba guardar los recuerdos de los lugares que visitaba, aunque aclaró que no subiría nada para que Reita no se hiciera ideas sobre sus actividades del club. Le contó que le gustaban, pero no se los tomaba tan en serio como Sakura. Se había desvelado estudiando y aún así solo logró el 8º puesto, pues el nivel de la escuela era bastante alto. Le sorprendió saber que Natsuki había quedado en primer lugar y quiso saber si era parte de su plan para cumplir su sueño. Él asintió. Miori lo vio como el 20% del camino. Le faltaba mucho y también notó que Sakura andaba rara últimamente. Y como no quiso contarle nada, ella fue detrás de él, lo encontró tan cerrado que por eso se puso terca. Al fin y al cabo era su cómplice y aunque sintiera que todo estaba perdido, esperaba que pudiera contárselo con tranquilidad. Ante su silencio, Miori empezó a acariciarle la cabeza, algo que siempre lo alegraba cuando empezaba a quebrarse. Natsuki seguía sin querer hablar. Miori entendió que era por lo que había pasado en la secundaria, aunque él mismo sabe que fue quien se alejó primero.
Ella también lo sabe y reconoció que en ese entonces no le daba ni un respiro, pero al verlo así le recordaba esos días. Lo conoce desde antes de cualquier plan de preparatoria. Sabe que no es precisamente el más brillante del salón, que puede ser algo torpe para relacionarse y que su plan nunca saldría del todo bien. Por eso esperaba que no se cerrara y pudiera contárselo todo con calma. Al día siguiente, Natsuki fue a buscar a Tatsuya, lo llevó al techo de la escuela para hablar a solas. Tatsuya quiso saber qué necesitaba y Natsuki fue directo. Lo veía como un amigo y aunque quisiera estar solo, ya había pasado una semana. Tatsuya respondió que sentía que era mejor retirarse del grupo. Asumía que Natsuki ya sabía todo lo que sentía y esa envidia, que era peor que los celos, no quiere sentirse así como un amigo o hacia un amigo. Por eso prefirió alejarse. Natsuki le preguntó si era porque se llevaba mejor con Sakura. Tatsuya reconoció que en parte tenía razón. Tenía un amor no correspondido desde la secundaria, pero nunca esperó sentir ese tipo de celos. No sabía qué hacer para que Sakura se fijara en él. Su mejor carta era el básquet, y aún así Natsuki le había ganado. Aclaró que no era su culpa, pero tampoco sabía cómo de causar todo, y fue justo cuando Natsuki no fue a disculparse, sino a decirle las cosas como eran, porque antes Miori ya lo había regañado por preocuparse de más por algo que no era su responsabilidad. No había ninguna razón para que Natsuki se sintiera culpable. La forma en que se relacionaba con las demás personas no tenía nada que ver con los celos de Tatsuya. Miori le hizo ver que no tenía que sentirse mal, y mucho menos ir a disculparse, así que Natsuki fue con todo y le hizo ver su error sin rodeos. No existía ningún hombre perfecto. Él se había esforzado desde que empezó la prepa de forma meticulosa y cuidadosa, con una ansiedad que pocos notaban, todo para verse seguro por fuera, mientras por dentro trabajaba en silencio cuando nadie lo veía. Por eso le pidió a Tatsuya que dejara de huir y lo enfrentara. Tatsuya respondió que todo lo que decía parecía mentira, porque lo hacía todo con facilidad. Natsuki podría decir lo mismo de él. Era alguien enérgico, extrovertido, capaz de ser amigo de cualquiera, que vivía su adolescencia al máximo sin ser un manojo de nervios como él. Así que para romper esa imagen perfecta que Tatsuya la tenía, decidió mostrarle algo. Miori ya lo había entendido antes. Tatsuya necesitaba ver el verdadero Natsuki. Por eso, frente a él, volvió a presentarse como el otaku introvertido que era, y le mostró una foto de cómo se veía antes. Tatsuya no lo creía del todo, hasta que vio que también guardaba fotos de sus waifus. Entonces, ya fue más convincente. Natsuki quería que entendiera que durante todo ese tiempo se había estado conteniendo, que siempre había admirado a personas como él, que también le tenía envidia en cierto punto a ciertas cosas, pero precisamente por eso quería que volviera al grupo y dejar de huir, que le gustaba a Sakura, que fuera por ella, porque de ahora en adelante le mostraría quién era en realidad y no se escondería más detrás de un personaje, porque a diferencia de Tatsuya, a nadie le había gustado su yo real. Por eso aprendió a hacer cosas, a mejorar. Era alguien común que había llegado lejos y no volvería a escapar. Y si Tatsuya quería ser así por la persona que admiraba, este era el momento. Aunque Tatsuya no sabía cómo volver sin más, Natsuki le pidió que al menos dijera la verdad sobre sus sentimientos hacia Sakura y sobre los celos. Él se negó, pero para su mala suerte, las chicas habían estado escuchando todo desde fuera. Reita también. Aunque no pudo detenerlas a tiempo, el resultado fue que Sakura mandó al pobre Tatsuya directo a la friendzone. Quiso decir algo más para corregirlo, pero Reita le sugirió que mejor no siquiera. Rino, que no soporta a quienes se van en los temas, no tardó en hacerle una broma al señorito que se había reinventado desde la prepa, y hasta quiso que le mostrara la foto que él había enseñado a Tatsuya. Hikari también quería verla. Tatsuya, aunque estaba molesto con todo lo que había pasado, terminó culpando a Natsuki por haberlo llevado a ese punto, pero como ambos estaban más jugando que peleando en serio, Reita prefirió cortar la discusión porque estaban por empezar las tutorías. Tatsuya se fue, pero antes le dijo a Sakura que aún así no se rendiría. Hikari lo encontró muy tierno porque estaban viendo florecer la juventud en tiempo real. Esa tarde Miori estaba contento de que todo hubiera salido bien, aunque lo que más le alegraba era ver a su amigo más sincero consigo mismo. Le recordó lo mucho que lo quería y por todo el esfuerzo que ponía y por cómo era en realidad. Aunque aclaró que no lo malinterpretara, era por la bonita amistad de la infancia que compartían. Después de todos los consejos que le habían dado, esperaba que él correspondiera de la misma manera en algún momento. Natsuki lo entendió perfectamente. Mientras tanto, Sakura estaba en su casa, incapaz de dejar de pensar en las palabras de Natsuki, y ya intuía en algún rincón de su corazón que este le pertenecía a alguien más. Una noche, cuando estaban a punto de cerrar la cafetería, Yuna y Natsuki platicaban al ritmo de la música suave del lugar. La chica le mencionó que prefería la música clásica porque tocaba el piano
piano desde los 3 años. En eso apareció Miori, que tenía una reunión estratégica con Natsuki y pensaba esperarlo hasta que saliera del trabajo. Eso le despertó sospechas a Yuino, porque ¿qué amiga esperaría a un chico a esas horas frente a su trabajo? Ya fuera, Natsuki le pidió a Miori que fuera más consciente. Aunque hubiera salido tarde del club, no debería andar sola a esa hora. Ella respondió que estaba bien, sobre todo porque lo estaba ayudando a acostumbrarse a estar con chicas, aunque no fuera a enamorarse porque ya tenía a su Reita. Con eso pasó a lo importante. Ahora que el grupo había vuelto a la normalidad, el plan podía avanzar. Desde que Natsuki habló con Tatsuya, todos se habían unido aún más a pesar de conocer todo lo que pasó. Así que viendo a Natsuki, quería acercarse mucho más a Hikari, y Miori ya tenía algo en mente: una cita doble, invitando a Reita y a Hikari en una sola cita. 2 pájaros de un tiro. Al día siguiente, Natsuki fue a la biblioteca con la excusa de devolverle a Hikari el libro que le había prestado llamado Héroe Detective, o algo por el estilo. La conversación fluyó tan bien que Natsuki, como de casualidad, recordó que estaban por estrenar la película basada en ese libro. Hikari reveló que estaba emocionada y que también quería verla, así que él la invitó a ir juntos. Ella aceptó, aunque preguntó si invitarían a alguien más, lo que hizo pensar a Natsuki que quizás le daba cosa salir solo a los dos. Pensó en invitar a Miori, aunque eso podía hacerle creer a Hikari que salían juntos. Entonces agregó que también invitaría a Reita, y fue en ese momento cuando Hikari ató cabos. Miori estaba enamorada de Reita y por eso había aparecido en la sesión de estudio. Poco después, Reita también aceptó la invitación con gusto al escuchar quiénes asistirían. Todo iba en marcha, pero en eso llegó Sakura al salón porque había olvidado algo, y Natsuki se preguntó si los había escuchado. Sakura preguntó sobre la película y si podía unirse. Aunque fue honesta en que no le llamaba mucho la atención, Natsuki, que sabía perfectamente que ella estaba enamorada de él y que su corazón ya tenía una dueña, rechazó gentilmente la idea si la película no le interesaba. Sakura entonces propuso que salieran otro día, solo ellos dos. Natsuki aceptó y ella sonrió, pero por dentro él sabía que eso era darle falsas esperanzas, y no tenía idea de qué hacer con eso porque era la primera vez que alguien se enamoraba de él. El día de la salida, Miori le recomendó que dejara las cosas como estaban por ahora. Aunque fuera un poco deshonesto, Hikari y él todavía no salían formalmente, y Sakura era alguien que valía mucho, linda, carismática, todo lo contrario a él, y genuinamente buena persona. Pero Natsuki sabía que en su corazón ya estaba Hikari, lo que le hizo ver a Miori que iba en serio. Por eso le aconsejó que mientras Sakura no se declarara, lo mejor era actuar con normalidad, sin necesidad de alejarse de ella. Natsuki lo agradeció bastante. Llegaron al punto de encuentro con Reita y Hikari, revisaron qué película verían y a qué hora estaba disponible. Mientras esperaban, las chicas se pusieron a ver ropa y Natsuki le recordó a Miori que su misión era hablar con Reita y no con Hikari, pero ella dijo hacerlo de forma tan directa que se fue demasiado obvio. Su cercanía natural hizo que Reita notara de verdad que eran amigos de toda la vida. Hikari aprovechó para llevarse a Natsuki al otro lado y dejar a Reita y Miori con un poco más de espacio. Durante la película, Natsuki apenas podía concentrarse de tanto que miraba a Hikari. Mientras comían, después Reita y Miori terminaron antes, costumbre del club de comer rápido. Hikari los miraba y los encontraba muy tiernos. Fue entonces cuando apareció Wakamura, una chica del equipo, reclamándole a Miori que se había saltado el entrenamiento para salir a comer. Miori asistía a los entrenamientos oficiales, así que Wakamura se fue sin decir mucho más. Miori intentó restarle importancia, aunque se notaba que algo le había afectado. Hikari tuvo que irse rápido, probablemente por su toque de queda. Antes de que Natsuki y Miori se marcharan, Reita quiso hablar con él a solas. Le dijo que esperaba que lo de Miori no fuera más, porque no veía que ella tuviera a alguien en quien apoyarse, y ese alguien parecía ser Natsuki. La había estado observando y le pidió que la cuidara. Ya solos, Miori se disculpó porque el plan de la cita doble no había salido como esperaba. Natsuki lo vio diferente. Todos se habían divertido y no había por qué apresurar nada, pero notaba que algo le estaba afectando. Ella le pidió que no se preocupara y él no insistió más. Aunque no pudo sacárselo de la mente, fue a verla entrenar y reconoció que era increíble. No podía resolver nada que no dependiera de él, pero quería ayudar. Sin embargo, al observarla jugar, seguía siendo igual de brillante que siempre. Aunque se notaba una rivalidad clara con Wakamura que no iba a ser fácil de resolver, cuando Miori se dio cuenta de que estaba ahí, le exigió que no se metiera en sus asuntos y se fue. Fue entonces cuando Sakura se acercó a contarle lo que estaba pasando. Miori había sido elegida como titular a pesar de ser del primer año, y Wakamura se había peleado con ella por saltarse los entrenamientos opcionales. Las cosas en el equipo se habían puesto tensas, y las demás estaban aislando a Miori por los celos, porque si ella no estuviera ahí,
ahí, Wakamura habría ocupado el lugar. Miori se saltaba esos entrenamientos porque consideraba que entrenar de más era contraproducente. Aunque antes no pensaba así, Sakura creía que todo lo del equipo le estaba afectando. Quería ayudarla, pero las chicas de grados mayores eran muy cerradas y no había mucho que pudiera hacer. Sakura estaba agotada, se disculpó con Natsuki y volvió a su entrenamiento prometiéndole hacer todo lo posible por levantarle el ánimo a Miori. En eso llegó Tatsuya, que ya sabía lo que estaba pasando, porque lo veía todos los días. No esperaba que Sakura se pusiera triste por eso, y aunque quería darle un golpe a Wakamura, sabía que intervenir no haría ningún bien. Reconoció que Miori era muy buena, pero que tampoco podía culpar a sus compañeras mayores por sentir que no confiaba en ellas. Esa noche todo quedó más claro para Natsuki. La Miori que él conoció siempre fue jugadora de equipo, no alguien que solo confiaba en sus propias habilidades. Tenía que haber algo más detrás del por qué no estaba pasando el balón. En eso le llegó una llamada de Sakura queriendo hacer una videollamada y Natsuki se arregló rápidamente, porque era la primera. Sakura bromeó diciendo que estaba nervioso, siendo que para ella también era la primera videollamada con un chico, y lo encontraba adorable viéndolo sonrojarse. La razón por la que la llamó era simple. Quería ver su cara porque eso la animaba. Si no fuera por él, no tendría ganas de ir a clases al día siguiente. Le contó que Wakamura se había enojado con ella por preguntar sobre Miori y por intentar arreglar las cosas, llegando a llamarla entrometida. Y cuando fue a ver a Miori directamente, hasta le dijo que no necesitaba su apoyo, lo que la hizo sentir aún peor. Miori no confiaba en ella ni siendo amigas. Eso le dolió. Natsuki supo que en ese momento no quería ver a nadie más triste, así que le pidió ayuda a Sakura para poder hablar con Miori. Ella aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, Miori y Natsuki tendrían una conversación pendiente. Natsuki tenía algo en mente para Miori, y para eso se la llevó a la cancha de básquetbol. Ahí los esperaba Sakura con sus tenis porque según ella, Natsuki le había invitado a arbitrar. El plan era sencillo, un 1 contra 1. Si Miori ganaba, Natsuki pasaba a ser propiedad de ella. Si ganaba él, ella tendría que contarle todo lo que estaba pasando por la cabeza. Miori aceptó confiada de que no había forma de que él ganara. El ganador obviamente fue Natsuki. Miori quiso saber si estaba desesperado por hacerse responsable de todo, pero él no lo veía así. Le recordó que ella también se había metido en sus asuntos antes, y que a pesar de llamarse cómplices, para él simplemente eran amigos. Sakura estuvo de acuerdo y quiso apoyarla de la misma manera. Miori, sin embargo, veía el apoyo como una señal de debilidad y no quería mostrarse así, por eso prefería aparentar ser fuerte. Natsuki le dijo que con él no tenía que hacer eso, y la abrazó en ese momento. Eso la reconfortó y se disculpó por estar pasando momentos tan malos, reconociendo que quizás se lo merecía, pero aún así le dolía, y que esperaba que la ayudara. Después de un rato se separaron porque Sakura ya estaba visiblemente celosa. Entonces Miori habló, le pidió a Natsuki que no volviera a abandonarla como en la secundaria. Confesó que al hablarle en la ceremonia de ingreso le ponía de nervios de punta, pero que ahora le alegraba poder hablar con él y hasta pedirle ayuda. Todo empezó justo después de unirse al equipo. Al principio estaba emocional de que la reconocieran por sus habilidades, pero sin darse cuenta empezó a creérsela demasiado. Aunque fuera de primer año, entonces escuchó algo de sus superiores, que era alguien a quien se le habían subido los humos por entrar al equipo. Aunque creyó que eso no le afectaría, cuando llegó el siguiente entrenamiento no pudo pasarle el valor a nadie. Eso generó fricciones con Wakamura por no jugar en equipo, y encima la vieron saltándose los entrenamientos opcionales, lo que empeoró las cosas aún más. Natsuki creía que lo primero era trabajar en su dificultad para pasar el balón, y Miori estuvo de acuerdo porque no podía quedarse así. Mientras practicaban pases, ella notó que con Natsuki todo fluía con normalidad. Sakura quiso incluirse, pero con ella sí se complicó. Sin entender bien el porqué, se disculpó con Sakura, aunque le recordó que estaba de su lado. Siguieron practicando los tres un rato más para que Miori recuperara la confianza. Aún así, ella no sabía si funcionaba igual con sus superiores. No entendía por qué le había dolido tanto lo que había escuchado, y quería volverse más fuerte para que ese tipo de comentarios no le afectaran. Natsuki la entendía. No importa qué tan fuerte sea alguien, los malos comentarios siempre llegan, pero hay palabras que uno necesita escuchar. Por eso le dijo que siempre la apoyaría y que a cambio no se hiciera la dura con él. Eso le hizo sonreír agradecida, aunque Sakura volvió a sentirse un poco apartada al ver que los dos se parecían haber resuelto todo sin que ella estuviera en medio. Aún así, prometió ayudar a Miori porque era su mejor amiga. Esa noche, Miori le escribió a Natsuki diciéndole que ese día había podido pasarla mejor y que Sakura había estado haciendo gran trabajo para levantarle el ánimo en el equipo. Poco después, alguien tocó la puerta de su casa. Era Miori. Quería hablar con él afuera. La hermana de Natsuki quedó sorprendida de que fuera un amigo de alguien tan popular, siendo él un nerd de tiempo completo. Mientras la acompañaba a su casa, Natsuki quería escuchar en todo lo que se pudiera. Miori le preguntó si podía ir a su entrenamiento el día siguiente, aunque solo fuera un rato. Natsuki aceptó sin pensarlo. Al día siguiente, y mientras el equipo entrenaba, él estaba ahí observando.
Sakura también apoyaba desde la banca. Dentro del juego, Miori brillaba como siempre, pero esta vez le pasó el balón a Wakamura, en el momento justo dándole protagonismo. Las dos hicieron un buen equipo y el partido fue mejor de lo esperado. Natsuki la felicitó después ya que podía dejar de preocuparse. Sakura en cambio notó que entre esos dos había algo más. Días después, Natsuki no esperaba que fuera a pasarle algo así. Resulta que tendría una cita con Sakura en el festival. Nadie más del grupo podría ir por temas personales. Aunque Tatsuya podría aparecer después del entrenamiento, al final Sakura lo invitó personalmente. Solo ellos dos. Natsuki aceptó. A pesar de los nervios, Sakura llegó con un yukata y él no pudo evitar elogiarla por lo linda que estaba. A ella le encantaban los festivales por ver a la gente disfrutarlos, aunque después le pidió que dejara de mirarla tanto porque la ponía nerviosa. En el fondo, claro que sí quería aceptar su atención. Fueron por un algodón de azúcar, y mientras ella comía, Natsuki recordó que la familia de Sakura tenía un local de okonomiyaki por ahí. Sakura descartó la idea. Si sus papás lo veían juntos, podrían malinterpretar la situación. Optaron por un yakisoba, perfecto para ese tipo de eventos. Sakura le ofreció probar su plato, lo que a Natsuki le pareció casi un beso indirecto. Ya saben, cosas de la... Aunque no creía que a ella le importara esas cosas, la chica salió corriendo a buscar agua. Más adelante se toparon con una galería de tiro y armaron su propio concurso. Ganó Sakura, que le regaló a Natsuki lo que había obtenido. Caminando entre la gente, Natsuki la acercó hacia él para que no chocara con alguien más, notando lo pequeña que era. Ella amenazó con crecer y Natsuki recordó que en ese instante todos los momentos que había pasado con Sakura, buenos y no tan buenos, y sin darse cuenta fue acercándolo cada vez más, hasta que de un golpe vino el recuerdo de Hikari y Sakura lo notó y entendió que se apartara. Aún así, propuso ir a pedir deseos. Sakura no quería que Natsuki viera lo que escribía en el papel porque era un secreto. Él, en cambio, le mostró el suyo sin problema. Quería tener la mejor adolescencia de todas, disfrutar cada momento de la preparatoria. Sakura quiso saber por qué los ataban, y Natsuki explicó que así son los deseos que llegan más fácil al cielo. Eso la hizo pensar que debía cambiar el suyo, y sugirió que iba a escribir lo mismo que él, porque ella también lo deseaba. Para Sakura ese día había sido increíble. Miori y Wakamura ya se llevaban mejor, el equipo era más fuerte y ella misma comienza a mejorar. En eso le tomó la mano a Natsuki con cuidado, esperando que no le molestara. Como no había nadie más, siguieron caminando hasta llegar al hogar de su familia y se despidieron sin más. Pero Sakura no quería dejarlo ir así. Fue detrás de él y tomándolo por sorpresa le dio un beso en la mejilla. Quería mostrarle sus sentimientos, aunque todavía no diría nada en voz alta. No necesitaba que respondiera nada. Sabía que su corazón ya tenía a alguien, pero de todas formas intentaría ganarse ese lugar, hasta que él se fijara en ella. Por eso se fue contenta. Natsuki se quedó ahí parado, sintiéndose completamente en deuda con el universo. Miori, que pasaba por ahí justo en ese momento, vio la escena entera, el beso en la mejilla, y se quedó un momento pensativa sin decir nada. La noche abre con una pareja contemplando el mar mientras la brisa les rozaba la cara. El chico le preguntó a su acompañante si había sido de ayuda. Ella respondió que sin él no habría podido hacer nada, y que en ese momento la luna le parecía más hermosa que nunca. Pero ese acercamiento no era más que una novela de Hikari que estaba escribiendo. La chica sentía que su historia le faltaba algo, hasta que escuchó a su padre pedir permiso para pasar. De inmediato cerró la laptop y asintió. Al día siguiente, al entrar al salón, Natsuki vio a Sakura visiblemente sonrojada por lo que había pasado en el festival. Lo saludó algo apenada, y eso no pasó desapercibido para nadie. Más tarde, platicando con Reita, este le dijo que aunque Natsuki le gustaba Hakiri, lo veía como alguien honesto y que entiende que no le parecía bien que alguien se ilusionara por simplemente acompañarle. Sin embargo, reconoció que su interés tanto por Sakura como Hikari había subido por igual. Le prometió de su apoyo, aunque de paso le preguntó si acaso él podría quedarse con Miori. Natsuki no supo qué responder. Poco después el grupo se puso a pensar qué hacer en verano. La propuesta fue unánime: ir a la playa. Tatsuya no andaba muy bien de dinero, pero Sakura le ofreció trabajar en el local de sus padres, donde con su experiencia lo aceptarían sin problema. Solo faltaba cuadrar fechas sin chocar con sus horarios de entrenamiento de clubs. Natsuki estaba emocionado, pero Hikari no estaba segura de poder ir. Esa misma tarde en el trabajo, Natsuki le preguntó a Junio si Hikari se le complicaba unirse a la salida, ya que notaba que siempre se iba temprano cada vez que salían todos. Junio le confesó que el padre de Hikari era bastante estricto, y que si se enteraba de que también irían chicos a la playa, lo más probable es que no la dejara ir. Pero no todo estaba perdido, podían pensar en algún plan. Esa noche Natsuki hablaba por teléfono con Miori. Sakura ya le había contado lo de la salida, y ella no tardó en hacer sus bromas, insinuando que seguro estaba ansioso por verlas a todas en bikini. Para rematar, le comentó que ella apenas salía del baño, lo que le hizo sonrojarse de inmediato. Miori le dijo que si iban a ir necesitaban quedarse a dormir, y que la playa Niga era la mejor opción. Que le avisara qué pensaran los demás. Antes de colgarse le vino a la mente el beso que había visto darle a Sakura a Natsuki. Quiso preguntarle, pero no pudo. Colgó sintiéndose bastante
bastante confundida. Al día siguiente, Hikari saludó a Natsuki con muy buen ánimo, aunque tenía algo de calor, pero de buen humor porque las vacaciones se acercaban y sus calificaciones habían mejorado. Natsuki, pensando en lo que había platicado con Junio, le preguntó directamente si le gustaría ir a la playa. Ella respondió que ni ella misma lo sabía, porque su padre era muy cerrado y hacerlo cambiar de opinión no era tan fácil. Natsuki se sorprendió de que alguien tan amable como ella hablara así de otra persona. Hikari se disculpó enseguida pidiéndole que lo olvidara. Aún así, decidió que haría todo lo posible por convencer a su padre, porque le parecía un lugar precioso y solo pensar en ir hacía que sus preocupaciones se sintieran mucho más pequeñas. Fue en ese momento cuando Natsuki se dio cuenta de algo. Se había enamorado de Hikari a primera vista por su apariencia, pero era su bondad lo que realmente la atraía, y también reconoció que todavía no la conocía del todo, y quería remediarlo. Ese mismo día les presentó al grupo la idea de rentar la cabaña en la playa. Ya había investigado opciones que tenían parrilla y todo eso, algo que Tatsuya le pareció perfecto porque podrían cocinar ahí mismo. Natsuki agregó que dividido entre 6 personas el costo era muy accesible. Lo aprobaron por la investigación, aunque en su interior reconoció que su vida anterior siempre vio a los chicos más extrovertidos hacer ese tipo de escapadas. Al notar que entre más fueran menor el costo sería, Sakura propuso invitar también a Miori y a Seri. A Reita le pareció muy buena idea, pero Hikari tuvo que disculparse de nuevo. Todavía no tenía permiso y no creía poder ir. Tatsuya, sin filtros, dijo que sin ella no sería tan divertido, lo que todos se quedaron callados y Hikari lo agradeció, pues todos quedaron impresionados de lo considerado que puede ser cuando él quiere, y ella le prometió hacer todo lo posible por acompañarlo. Las vacaciones empezaron con Natsuki cuidando a su hermana por las mañanas, ya que sus padres trabajaban y trabajando en la cafetería por las tardes. Fue entonces cuando Junio le pidió que la acompañara de compras al salir. Necesitaba el traje de baño para el día de la playa. Natsuki se quedó confundido de que él hubiera elegido a él para eso. Junio se dio cuenta del error casi de inmediato y se disculpó con Sakura, aunque él seguía sin entender por qué lo había escogido en primer lugar. A rato Junio le contó que ya había conseguido un traje de baño sencillo y que lo vería ese día. En eso escucharon la voz de Hikari, que llegaba acompañada de su padre. El señor preguntó si Natsuki era amigo de su hija y se presentó como Sei Hoshimiya. Saludó a Junio con familiaridad y Natsuki se presenta con toda la cordialidad que pudo. El padre reconoció su nombre de inmediato. Hikari lo menciona constantemente. Luego le preguntó a Junio si iría de viaje y ella sintió. Al preguntarle a Natsuki, él también lo confirmó. Fue entonces cuando Sei quiso saber por qué su hija le había dicho que solo irían las chicas. Hikari sabía perfectamente que su padre no la dejaría ir si le decía que también irían chicos. Sei ya se lo imaginaba y miró a Natsuki de una manera que él reconoció al instante, esa mirada desafiante. En su vida anterior, ese mismo hombre era el presidente de Starflat. Aunque en este momento todavía era vicepresidente, su empresa era de primer nivel de mantenimiento de maquinaria y en su momento Natsuki había soñado con trabajar ahí. 7 años después se convertiría en presidente y su única entrevista con él fue rechazado de inmediato. Sei le dejó en claro que no necesitaba personas con voluntad propia dentro de su compañía, porque él decidía qué tareas se le asignaban a cada uno. En el presente, Sei no dejaría ir a Hikari al viaje. Su hija le había mentido, y eso no era algo que no fuera a pasar por alto. Con eso, padre e hija se marcharon y Natsuki no pudo decir nada. Mientras comían, Junio le contó cómo conoció a Hikari desde la primaria. En ese entonces, Hikari no tenía las habilidades sociales que tiene ahora, mientras que Junio era la animada del grupo. Un día se acercó a ella para conocerla y así fue como empezaron a salir juntas hasta volverse inseparables. Un día en casa de Hikari, su padre le dijo que debería ser más como su amiga, seria, disciplinada, alegre y simpática. A partir de ahí la personalidad de Hikari fue cambiando y volviéndose muy buena para esconder lo que sentía. Incluso sus preocupaciones le afectaban más de lo que cualquier persona podría notar. Por eso Junio le preguntó a Natsuki si le gustaba. Él lo confirmó sin dudarlo. Con eso Junio le dejó una nota pidiéndole que se quedara cerca de su amiga, porque así podría ser más útil de lo que ella misma había podido ser. Natsuki fue entonces a una cafetería donde se encontró con Hikari. Ella se disculpó por lo de su padre y confirmó que no podría ir a la playa, esperando que todos se divirtieran mucho. En eso Natsuki vio que tenía algo en la pantalla al entrar y le preguntó qué era. Hikari se sonrojó y era su novela y le daba vergüenza porque no creía que nadie la quisiera leer, aunque supuso que esa era la razón por la que Junio le había mandado, porque a ella también le había pedido su opinión, así que decidió que a él también se la daría. Cuando Natsuki terminó de leerla le pareció increíble. Eso alegró mucho a Hikari. Él mencionó que quizás esa era la razón detrás de querer ir a la playa. Ella admitió que sí, en parte siempre le había llamado la atención escribir una historia en ese ambiente, y además sería divertido estar con todos. Quería crear algo que la satisfaciera tanto a ella como a quien la leyera, y si lo lograba, lo presentaría en un concurso. Su sueño era convertirse en escritora en algún día. Esa noche Natsuki no podía dejar de pensar en cómo Hikari le había agradecido sus comentarios, pero también notó algo. A pesar de que sonreía, a veces se le ensombrecía el rostro como si sus emociones cambiaran de un momento a otro sin aviso. Algo no estaba del todo bien. Entonces llegó un mensaje de Hikari preguntándose si esa era la estación más cercana a su casa. Al parecer, Hikari se había escapado y su toque de queda ya no existía. Les digo,
Esto también es puro drama. Natsuki llegó a la estación donde Hikari lo esperaba, disculpándose por haberlo hecho salir a esa hora. Le confesó que se había escapado porque ya no soportaba más a su padre. Él le dijo que no pasaba nada y que le ayudaría, aunque en ese momento ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer. Los trenes estaban por dejar de circular, así que le ofreció que fueran a su casa. Al entrar a la habitación de Natsuki, Hikari se quedó sin palabras. Era la primera vez que pisaba el cuarto de un chico, y él era muy consciente de que tenía a la chica que le gustaba en su propio espacio, como si viviera dentro de una novela. Ella fue mirando la estantería y por los libros que encontró confirmó que definitivamente era un otaku, aunque también vio que era alguien real. Justo en ese momento entró la hermanita de Natsuki a buscar un tomo de manga, se topó con Hikari y salió disparada de la habitación. Poco después Namika le reclamó a Natsuki quién era ella y si era su novia. Él no le explicó los detalles, solo le dijo que se quedaría una noche y que era su amiga. Namika no se lo podía creer. Quiso avisarle a su madre, pero Natsuki le aclaró que llegaría al día siguiente por la tarde y que su padre trabajaría esa noche. Así que mientras ella no se entrometiera demasiado, todo estaría bien. Namika entendió y dejó el asunto en sus manos, aunque antes preguntó si tenía que dormir en la sala por los ruidos que podría escuchar, convencida de que su hermano tenía algo más que una amiga en casa. Natsuki le avisó a Hikari que todo estaba resuelto con su hermana. Como hacía calor después de todo lo que habían caminado, le ofreció que se metiera a bañar. Ella ya llevaba una muda de ropa porque originalmente pensaba quedarse en un hotel. Iba a llegar hasta la última estación, pero en ese momento pensó en Natsuki y él recordó que era su amigo y que siempre podía contar con él. Mientras Hikari se bañaba, Namika andaba de curiosa inspeccionando su ropa. Natsuki se quedó en la sala intentando mantener la mente en blanco. Nada de pensamientos inapropiados. Su misión era ayudarla, hasta que escuchó a Hikari salir del baño y la vio bastante linda y la forma en que se secaba el cabello captó toda su atención. Nervioso le preguntó en cuál cuarto dormiría. Ella dijo que en el mismo que él. Ya en la habitación, Hikari no podía despegar los ojos del celular. Natsuki le llevó un té para que se calmara. Fue entonces cuando ella le contó que su padre no había parado de llamarla, aunque no se preocupaba porque su madre ya sabía que estaba en la casa de una amiga. Lo que había pasado ese día era que llegó a casa justo antes del toque de queda, pero aún así su padre se molestó y le preguntó qué había estado haciendo. Cuando le dijo que estaba en la cafetería trabajando en su novela con un amigo, él le recomendó que dejara de escribir porque había una cosa más productiva, y encima le pidió que se alejara de sus amigos actuales. Entre el viaje y los amigos le dio a elegir una de las dos cosas. Hikari reconoció que su yo del pasado habría cedido sin pensarlo, pero ahora ambas cosas importaban demasiado. Junio había sido su única amiga al principio, pero con el tiempo fue conociendo a los demás y entendió que de verdad le importaban. Ya no podía alejarse y quería quedarse a su lado, pero tenía miedo. Cada vez que desobedía a su padre de niña, la reprendía con dureza y desde entonces hacía todo lo que él le decía. Era como si la manejara como un títere. Antes era una chica tranquila y apagada, y eso la sacaba de quicio, así que ella empezó a interpretar el papel de la hija ideal. Dejó todo atrás para ser quien él esperaba que fuera. Se volvió alegre, extrovertida, la chica que todos querían. Quizás no se le complicó tanto porque había leído muchísimas novelas, pero cuando empezó a actuar como él quería, las reprimendas desaparecieron. Le mostró a Natsuki una foto de cuando era niña, alguien sin amigos, metida de lleno en el mundo de los libros. Le habían empezado a gustar de forma natural y su imaginación la llevó a querer escribir. Disfrutaba hacerlo, quería entender a sus lectores, llegar a muchas personas y quería ser escritora. Ya entrada la noche, Hikari le preguntó a Natsuki si seguía despierto, y entonces le confesó que lo quería. Bueno, a todo el grupo, algo que él ya se esperaba. Continuó diciéndose que al principio no le caía del todo bien, le molestaba que parecería tener talento innato para todo, tanto en lo académico como en lo deportivo, pero cuando le vio discutiendo con Tatsuya en la azotea, empezó a pensar que se parecían más de lo que creía, y por eso le agradecía toda su ayuda. A la mañana siguiente, Hikari lo vio despertarse y él estaba a punto de quedarse dormido de nuevo, y a ella le pareció muy tierno verlo así. Ambos se sonrojaron, Namika los hizo bajar a desayunar antes de que la situación se pusiera más incómoda. Natsuki estaba contento de que Hikari estuviera ahí, aunque también sabía que eso no podía durar para siempre, y que necesitaban una solución. Fue entonces cuando por accidente la vio cambiándose de ropa, se disculpó después, aunque ella le regañó por haberse quedado mirando más de la cuenta. Con eso Hikari confesó que había estado pensando toda la noche y que nada cambiaría si seguía huyendo. Natsuki supo que necesitaba algo concreto para enfrentarse a su padre y ganar, pero necesitaban ir a otro lugar porque Namika podría interrumpirlos en cualquier momento. De camino, Hikari notó que Natsuki parecía saber bastante sobre su padre. Él dijo que lo había leído en alguna revista. Al llegar a la cafetería, Hikari lo tuvo claro. Si quería ganarle a su padre, tenía que demostrarle que era capaz de escribir una novela de verdad. Así podría tener una conversación real con él, porque a Sei le gustaban las novelas. Y de hecho, ella había empezado a leer precisamente por la enorme biblioteca que tenía en casa. Le mostraría lo que había escrito con la posibilidad de que nunca la perdonaría por haberle desobedecido. Natsuki la apoyó y Hikari quería mejorar las partes que él había señalado la vez anterior.
ya que los gustos de su padre se parecían bastantes a los de ella, así que Natsuki se encargó de leer lo que escribía y darle su opinión mientras avanzaban. Poco después una llamada de Junio. Al final Junio fue con ellos, le preguntó a Hikari por qué no había ido con ella primero. Hikari respondió que siempre dependía de ella y no quería seguir siendo una carga. Junio no se lo tomó a mal, al final todo estaba bien. Escuchó el plan para enfrentarse al padre y dijo que esa noche podía quedarse en su casa, aunque solo esa noche, porque si su mamá se enteraba de que estaba ayudándola a escapar de casa, se pondría furiosa. Hikari lo agradeció enormemente y Natsuki confirmó que la intuía. Junio era una gran amiga. Esa noche de regreso a casa, Natsuki, bastante pensativo, el personaje masculino de la novela de Hikari, parecía estar inspirado en él. Ella lo negó rotundamente. Para Junio, si lograba definir mejor esa personalidad del personaje, se volvería más atractivo para los lectores. Y eso era lo que tenía en mente, hasta que llegó una llamada de Hikari que quería hacerle unas preguntas. La primera era qué pensaba de ella, o más bien cómo creía que era. Él respondió que alegre y amable, o al menos así lo había tratado siempre, aunque no estaba del todo seguro. Con eso empezó una noche entera de preguntas bastante personales que pensaría en ciertas situaciones, si le gustaba salir con alguien o qué tipo de chica le gustaba. Natsuki se esforzó para responder con sinceridad, pero la última pregunta le dejó inquieto. Ella le preguntó si le gustaba a alguien en ese momento. Él dijo que sí, aunque no fue completamente honesto, porque ahora mismo en su corazón había dos personas. Hikari ya se hacía una idea de quién era, pero Natsuki no podía dejar de pensar en que había tenido avances claros con Hikari y luego también con Sakura. No sabía qué pensaría de ella todo esto, y sentía que era el único que no entendía lo que estaba pasando. Al día siguiente terminaron la novela y quedó realmente bien, pero en eso llegó el padre de Hikari molesto diciéndole que dejara de molestar a los demás y que volviera a casa. La chica estaba cabizbaja, pero con el apoyo de Natsuki reunió el valor para responderles. Solo parecía molestarle a él porque sus amigos la apoyaban sin ningún problema. Le daba igual volver o no, de todas formas pensaba hacerlo, pero a cambio quería que la escuchara. Sei sabía que su hija quería ser escritora, aunque creía que tendría una vida mejor siendo lo que le indicaba por su propio bien, pero Hikari quería tomar sus propias decisiones. El único terco en esa conversación era su padre, y no iba a permitir que se interpusiera en lo que sentía. Sei dijo que entendía cómo se sentía porque de niña también siguió los deseos de su difunto padre. Quiso rebelarse más de una vez, pero al final se convirtió en alguien exitoso. Solo quería asegurarse de que su hija fuera igual de feliz. Hikari no quería seguir los deseos de otra persona. Le preguntó cómo podía decir que era feliz si tenía un buen trabajo, pero su relación con su esposa era inexistente. Si tenía dinero, pero no una familia. Si ella misma lo odia, creía que simplemente se había convencido de ser feliz para no admitir que se había equivocado. Ella no sería como él, elegiría sus propios sueños, sus propias amistades, y aunque sufriera o acababa siendo infeliz, no se arrepentiría porque lo habría elegido por cuenta propia. Por eso le mostró la novela. Si aceptaba que era buena, tendría que aceptar también que dejaría tratarla como un títere. Sei la miró a los ojos y la entendió. Le pidió que la acompañara a casa y que la leería solo porque era su novela, aunque sin prometer que le fuera a gustar. Hikari lo siguió y Natsuki y Junio se quedaron ahí sin saber con certeza si lo que Hikari pedía llegaría a cumplirse. Pero en su cabeza Natsuki sabía que Sei era alguien que usaba a las personas como piezas de ajedrez, pero que también reconocía a quienes eran capaces de actuar por sí mismas. Por eso creía que Hikari estaría bien, aunque eso no le quitaba el hecho de que Sei en su vida anterior lo había rechazado sin pensarlo dos veces, y lo único que pudo hacer en ese momento fue maldecirlo en silencio. Y así termina este capítulo. Realmente está lleno de drama y esto me está encantando. Esperemos que todo con Hikari salga bien. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.